Comer es viajar a través de los sentidos, de la imaginación y del tiempo. Los sabores y aromas nos recuerdan lugares y momentos imborrables. Por eso viajamos por nuestra tierra, para escuchar y degustar todo lo que su historia tiene para brindarnos. Y tomamos un camino diferente. Así quieres verlo, si te enamoras y dejas al viento tu libertad. Invoco en palabras alguna lluvia, se aleja por siempre la humanidad. A pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, visito la ciudad de Dolores, una parada casi obligatoria para todos los viajeros que transitan la ruta número 2. Resiste al presente con tu guirnalda, insiste en la búsqueda de un color. No hay predestinados ni olvido en la risa, estamos perdidos, qué bueno está. Por haberse fundado a pocos días de la Declaración de la Independencia, el pueblo de Dolores es reconocido como el primer pueblo patrio. No han sido los años, fueron nuestras manos quienes descuidaron al niño, humanidad. En la Plaza Castelli me encuentro con el expedicionario Alfredo Barragán, un auténtico dolorense. Junto a él inicio mi búsqueda por conocer un poco más sobre nuestra historia, sus personajes y también sus deliciosas recetas. Alfredo. Hey, Hola. ¿qué haces? ¿Cómo te va, Nicolás? Soy yo. Bienvenido. Bueno, encantado de conocerte. Bienvenido, Dolores. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vamos caminando por la plaza y charlamos un poco? Vamos a la plaza. Si te enamoras, no te abandones y dejes de lado tu libertad. Dolores es una ciudad que ha crecido bajo siglos de historias de luchas y grandes conquistas. Esta es la plaza, ¿cómo se llama? La Plaza Castelli, es la plaza central de Dolores. El centro y es el emblema de Dolores, esta pirámide. Y este monumento entonces es Este en honor a Castelli y la iglesia allí La también. iglesia estuvo presente en toda la historia de Dolores. Dolores se llama así porque está fundado invocando a la Virgen de los Dolores. Bien. Y está siempre unida la civilidad con la iglesia, como lo demuestra esta presencia tan importante de la iglesia en el centro de Dolores. Se funda en el 17 Dolores, este fue el epicentro, y en el 21, 4 años más tarde, es arrasado por un malón de indios pampa. Unos 1500 montados, indios pampa, irrumpen en Dolores al amanecer, comandados por un criollo, un gaucho renegado, o sea, pasado a los indios, de apellido Molina. Arrasan Dolores, lo queman a Dolores. Se roban mujeres, chicos, hacienda. Queman, esto era un rancherío. Lo queman y el fundador pierde 11 miembros de la familia. El capitán Ramón Lara. Armado para recuperar a su gente y al resto de los vecinos, persigue a los indios con un grupo de gente armada, de un pequeño grupo, ¿cómo llamarlo? Un piquete de gauchos armados, y logra recuperar a miembros de su familia, incluso a su mujer que había sido cautiva. Y refunda Dolores en el 26, 1826, y este es el Dolores que hoy tenemos. Dolores es un pueblito de 2000 habitantes. En 1839 se levanta en armas contra Rosas. Dolores era unitario. Y un pueblito donde se levantó el almacenero, el chacarero, el que criaba vacas, el carnicero. Un beso a la vieja, me voy a pelear por la libertad. Y dejó esposa, hijos, todo, y partieron hacia Buenos Aires a pelear por la libertad. Dijo Bartolomé Mitre que es la página más heroica, bella y ejemplar de la historia argentina después de la Revolución de Mayo. Y para los dolorenses esto, te imaginás, un hecho trascendente, importante. Y ese grito de Dolores nació en esta plaza.
Aquí fue donde Pedro Castelli, el coronel Manuel Rico y otros vecinos de Dolores, algunas familias todavía estamos acá, descendientes de aquellos, arengaron al gauchaje para dar ese grito por la libertad. Y comenzó la revuelta contra Rosas, que termina 13 años más tarde, 14 años más tarde, en Caseros, con Urquiza. Los dolorenses arrancaron aquí, marchan hacia Buenos Aires, se les pliega gente de la JO, de la costa, se les pliega gente de Monsalvo, lo que hoy es Maipú, se les pliega gente de toda esta zona hasta Chascomús, donde son interceptados por las tropas de Rosas, a cargo de Prudencio Rosas, hermano de Juan Manuel. Y son derrotados los dolorenses en la batalla de Chascomús. Y son perseguidos, capturado el jefe, Pedro Castelli, degollado Pedro Castelli. Y su cabeza fue puesta aquí, en una pica, un palo, y estuvo años descarnándose para escarmiento de los dolorenses. Hasta que una noche de tormenta, una vieja pancha, que tenía un hijo con problemas de entendimiento, lo ayuda a treparse al palo, se roban la cabeza y la esconden, la entierran para librarla de la vergüenza pública. Eso es anecdótico, eso es simbólico, eso impacta. Lo trascendente es que los dolorenses no pelearon esa batalla como una bravuconada. Siguieron peleando 13 años hasta Caseros. Lo hicieron convencidos. Entonces, independientemente de quién tenía razón, Rosas, los unitarios o quién, lo cierto es que los dolorenses dieron una lección de heroísmo, de convicción, porque pusieron su pecho, su vida, por lo que ellos entendían como la libertad. Bien. ¿Seguimos caminando? Así me Dale. vas contando un poco más de la historia Sí. del lugar. Luego de pasear por el centro, Alfredo me invita a conocer a Florencia, una de las pocas cocineras que conserva la receta original de la histórica torta argentina que nació en Dolores. Te quiero mostrar algo fantástico. Primero te presento a Florencia. Buenas. Hola, Ese es ¿cómo andan? Mucho gusto. Florencia, bienvenido. Nicolás. Yo le hablé de que sos una de las mejores referentes que tenemos aquí, Ah, bueno, muchas gracias. haciendo nuestra torta argentina. Una especialidad y Muchas te gracias. encontramos justamente trabajando sobre Sí, la sí, torta. sí, acá estamos preparando. ¿En qué consiste la torta? Mirá, la torta en realidad es, la masa es una masa de manteca. No te voy a dar los secretos porque si no se pierde el misterio, porque para comer la torta hay que venir sí o sí a Dolores. Así que, pero es una masa de manteca, se hace capa por capa con unos moldes especiales porque no tiene que quedar tipo bizcochuelo, tiene que ser una masa muy fina, entonces el molde tiene que ser especial como para que la masa no crezca, tiene que ser bien así finita, con bastante dulce de leche entre capa y capa. Y bueno, también el corte de la torta es un corte muy fino, se corta fino, muchos cuando vienen de afuera dicen que somos medios amarretes, pero no. Porque las porciones son pequeñas. Sí. Es así. En realidad es fina porque es muy pesada, es medio empalagosa, entonces no te da para una buena porción de torta. Cualquier cosa se repite, pero por lo general el corte es fino de la torta. Y bueno, y con el corte se puede apreciar a la vista, queda muy lindo porque son varias capas y bueno, queda vistosa, digamos. Y en el tiempo dura y se mejora como los vinos. Cuanto más días pasan, cuanto más días pasan mejor. Por lo general se hace con anticipación. ¿Y qué hace la torta esta? ¿Por qué es nuestro una torta plato típico y original. ¿Y por qué? ¿Qué lo hace? Y ya tiene casi 2 siglos. La torta tiene su historia. Dolores del año 1860-1870. Una ciudad bastante señorial. Y en casa de una familia dolorense trabajaban 2 mujeres en la cocina, 2 mulatas. Estas mujeres un día se pusieron a experimentar en la cocina, hicieron algo así. Y les gustó a los patrones. Pocos días después, ¿por qué no haces eso que hizo los otros días? Empezaron a repetirlo, empezaron a convidar en las fiestas familiares a los vecinos y qué sé yo.
empezó a gustar y se diseminó, proliferó el hábito de hacer esta torta que nace como un producto original de Dolores. No existía en otra parte. Lo bueno es que se ha preservado el secreto, como usted da cuenta. Sí, no. Florencia no nos dice, es de familia, no nos dice la todo, receta. claro, es así de boca a boca. Siempre en toda familia hay una mamá, una abuela, una tía que la sabe y es así de familia, de boca a boca. Vos sos una de ellas. Ah, A vos sí. te tocó. Ella es una A de mí me ellas. tocó, Por sí, eso sí, cuando- por herencia de mi mamá, ahora sé la receta de la torta argentina. Nos despedimos para continuar viaje. Florencia promete enviarnos la torta a Sol de Mayo, un almacén de campo donde iremos más tarde. El viaje continúa en unos instantes. Seguimos viaje. Camino al viejo almacén, donde nos espera un locro caliente, no puedo evitar maravillarme con el Teatro Unione. Nos detenemos para apreciar su belleza. Teatro Unione. Esto es una maravilla, te la quiero mostrar. Vos sos un hombre de la música y te voy a presentar a la secretaria de Cultura. Susana, Buenas. ¿cómo estás? Hola. Hola, Nicolás es mi nombre. gusto. Bienvenido a Dolores. Bueno, muchas ¿Qué tal, gracias. Alfredo? Y bienvenido al Unione. Bueno, gracias. De paso por Dolores quería conocer el teatro, así que sí, claro. Estamos en el teatro que es antiquísimo, ¿no? ¿Qué edad Es un tiene? teatro centenario. Pero vos que sos músico quería mostrártelo. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Este es un- Y vos que sos músico, además, apreciarás la acústica que tiene esta Sí, sala, ¿no? sí, se escucha, bueno, escucho ahí gente ensayando y tiene una acústica maravillosa. Tiene una fosa, veo también, ¿no? Sí, es un teatro que está preparado para hacer ópera. Desde los orígenes tuvo foso para orquesta sinfónica y cuando el Teatro Argentino de La Plata, que estamos muy cerca de La Plata, se quemó, sus elencos salieron de gira y por eso Dolores tuvo temporada de ópera, de ballet, de conciertos sinfónicos y frecuentemente los tenemos. O sea, hay música, hay teatro, Hay de todas todo, las de expresiones todo. artísticas. Danza, sí. lírica, comedia, espectáculos musicales. Qué honor, ¿no? Contar con un teatro así, ¿no? Esto desde 1908 se inauguró, pero es una obra del 1900. Teatro lírico italiano hecho por la Sociedad Italiana, con toda la arquitectura y los conocimientos, la experiencia de ellos Sí. en la hechura de estos teatros. Algo me contaba recién él que no hace muchos años la municipalidad tomó posesión. Hace 40 años. Hace 40 años. Sí. ¿Y hubo que restaurarlo mucho? Muchísimo, pero felizmente quedó con todo el estilo original. Se respetaron materiales, todo el trabajo de iluminación que fue nuevo, la instalación de todos los artefactos que ahora están, se hicieron y se colocaron hace 40 años y desde entonces se mantiene como teatro municipal con este estilo que fue el estilo original de la sala. ¿Y la respuesta de la gente de Dolores cómo es? Es muy buena. Muy Sí, bueno. con Y, todo. y de la zona. De la zona, Sí, claro, de la por zona. supuesto, Sí. imagino. Imagina que Dolores es epicentro cultural en una región importante. Hasta la costa, la ruta hasta Mar del Plata, hacia el oeste, Pila, Belgrano, Las Flores, etc. Hacia el norte, Sevigné, Castelli, Chascomús. Toda esa zona converge aquí con los espectáculos del teatro. Totalmente. Muy bueno. ¿Me llevan a recorrer otras partes, puede ser? Sí, Sí, como vamos, no, vamos vamos, al vamos. escenario. Dale, vamos. Se trata de una pequeña ciudad con una inmensa diversidad de actividades para el entretenimiento y los deportes extremos. Muchos de los platos tradicionales vienen de tiempos coloniales y lo mejor de la cocina europea se ha fusionado con productos y alimentos autóctonos de nuestros pueblos originarios. Sin dudas, Argentina tiene su cocina con impronta propia. En el primer pueblo patrio resulta oportuno hacer honor al plato más tradicional de nuestra tierra, el locro.
Hola, encantado. Sí, Nicolás, mucho mi nombre. gusto. Olinda. Hola. Sí. Estamos acá conversando. No podía dejar de conocer en Dolores, pueblo patrio, uno de los platos típicos argentinos que es el locro, y me dijeron que viniera a verlo a usted, que es Bueno. una eximia cocinera. Bueno, yo mira, lo preparo al locro. Primero le pongo la panceta. Después le voy agregando los otros ingredientes. ¿Qué lleva? ¿Qué otros ingredientes lleva? Lleva cebolla, morrones, después porotos, de todo. Al último le pongo el zapallo, la batata y la papa. ¿Y algunas especias lleva? Sí, yo le pongo como ají molido, pimienta y un poquitito de orégano. ¿Por qué es un plato típico argentino? ¿Por qué Es tradicional, es campestre. Esto es de zonas rurales, fundamentalmente. Y Dolores, como primer pueblo patrio, te imaginas que es una ciudad que tiene 193 años, desde 1817. Ha tenido una tradición rural importantísima y toda la gente de la campiña, durante las cosechas, durante la guerra. Cuando hubo una yerra, una esquila, la terminación de todo eso se preparaba un locro. ¿Muchas horas de cocción lleva? Y sí, te lleva muchas horas porque, viste, tenés que, en la cocina leña tiene que ir despacito, cocinándose todo muy despacio. Te lleva varias horas. Bueno, mientras nos vamos a sentar seguramente va a tener que seguir cocinando un poco, así que vamos a seguir así- charlando y ya nos vemos en un ratito. Así le servimos el Gracias, locro, Linda. lo voy probando. Muchas gracias. Recién decíamos que Dolores es el primer pueblo patrio. ¿Por qué se considera? ¿Por qué Así es. Después del Congreso de Tucumán de 1816, el primer gobierno patrio decide crear un pueblo al sur del Salado para correr la frontera del Indio. Era así, el blanco corría la frontera del Indio. Y así nace Dolores como primer pueblo creado por la patria independiente. O sea, no es que no haya otras ciudades, otros poblados anteriores, pero fueron todos fundados por los españoles. Este es el primero fundado por los criollos, por la patria independiente. Alfredo resulta un hombre lleno de energía y de vida. El locro se convierte en la excusa ideal para compartir sus hazañas, que despiertan orgullo y admiración para quien puede escucharlas. Fue allí, en su ciudad natal, en donde planificó su gran expedición. Hay pequeñas ciudades que guardan grandes historias. Me gustaría que me contaras alguna de tus aventuras, que tenés muchas, Bastante. alrededor del mundo. Tal vez, no sé, el cruce en balsa. Y Atlantis es la más trascendente, la que está más vigente, la que más está instalada en la gente. Fue en 1984. Yo tenía la teoría de que el africano pudo llegar a América en una balsa de troncos unidos con cuerdas vegetales, sin motor obviamente, sin timón, arrastrado por la corriente y los vientos. El africano tenía aquella balsa y en mi creencia esa balsa era capaz de cruzar. Y había en América indicios de culturas africanas, sobre todo en la cultura olmeca. Sí. Estamos hablando de hace 3.500 años. Expuse mi teoría en México y no me tomaron en serio. ¿Quién era? Un abogadito de pueblo de un país latinoamericano, sin ninguna formación en la antropología o la historia, que les decía que estaban equivocados, que el africano llegó por el Atlántico. Y entonces me encontré con una respuesta que era oscurantismo, no porque no. Era, esa balsa no es capaz de cruzar, los tiburones, se va a podrir las cuerdas vegetales, se va a hundir, y yo respiré hondo y dije, no discuto más, hago una balsa. ¿Y qué hablé de ella? Hice una balsa con total responsabilidad, copiando la balsa africana de 1500 años antes de Cristo. Nos llevó 4 años armar la expedición. Y en 52 días cruzamos
de África a América, demostrando que era posible esa migración, y se produjo una bisagra en la posición de los centros de historia y de antropología. ¿Desde qué puerto partieron o de dónde partieron y a dónde llegaron? Partimos de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, que están a la vista de la costa de África. Son geográficamente africanas, a la vista de la costa, si bien son políticamente españolas, ¿no? Claro. Pero eso facilitó un poco los contactos y el trámite para poder partir de allí de manera tan exótica. ¿La balsa la armaron allí? La armamos acá, la armamos en el Mar del Plata, la llevamos armada a bordo de un carguero, la terminamos de alistar en Tenerife y partimos un 22 de mayo, 5 argentinos, para llegar al punto elegido, no a cualquier punto. ¿Cuál era el al punto? puerto de La Guaira en Venezuela, 52 días más tarde, el 12 de julio. Cuando dije voy a La Guaira me dijeron está loco, sin timón. No sé dónde va a parar, le pegará a América en algún lugar, pero no me diga que va a La Guaira que tiene 100 metros de boca. Nicolás, bajamos la vela a 100, 200 metros de la boca del puerto de La Guaira. Pero no es que somos unos genios, somos laburantes. Tuve 4 años estudiando corrientes y vientos, claro. planificando. La corriente pasa por la costa norte de Venezuela. Iba a pasar la balsa frente al puerto de La Guaira y ahí bajé la vela. No hay ni milagros, ni magia, ni misterio. Es planificación. Todo eso estuvo registrado, quedó registrado en una película. Una película muy, muy feliz, muy feliz. Se llama igual, Expedición Atlantis. La grabamos durante la experiencia y luego por falta de fondos terminé siendo guionista porque no podía contratar a nadie y dirigiéndola en Alemania, en Transtel. Y Transtel la distribuyó en 6 idiomas a todo el mundo y es la película argentina más vista en el mundo. Participó en 15 festivales internacionales que le seleccionaron y le invitaron. Y la Academia de Hollywood la seleccionó entre las 30 películas más importantes de la historia del cine argentino. Y me encontré en Hollywood recibiendo el aplauso de la Academia, algo que estaba absolutamente impensable. Claro, ¿desde qué edad lo haces? Siempre. Soy un explorador nato y empecé subiéndome un árbol o saltando un charco y a medida que crecí fui subiendo cosas más altas o cruzando cosas más anchas. Pero no hay nada nuevo, nada nuevo. Soy un deportista absolutamente amateur. Estas son expresiones románticas. Otro, qué sé yo qué hace. Pinta, escribe, canta, toca en una banda de rock. En mi caso, mis expresiones artísticas son expediciones. Las pulo, las embellezco, les cuido el discurso, el estilo, el sentido. Claro. Y entonces la comparto con la gente. Para no perder la costumbre, compartimos con nuevos amigos la tradicional torta argentina. Alfredo hace notar que en Dolores cada vecino es parte de la gran familia dolorense. Gracias, Olinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren un poquito de torta, puede ser? ¿Sí? Gracias. Sí, por favor. A ver. Hola. No, yo no me puedo privar de que vos me sirvas, por Por favor. favor. No es mío de estar por aquí. Gracias. Sí. Ángela, muchas gracias. Sí. A ver si tenemos. Gracias. Por favor. Vení por acá, Alfredo resulta una gran inspiración para fomentar el deporte y el turismo aventura en Dolores. La primera semana de diciembre de cada año se organiza el Encuentro Nacional de Kayaks. Se trata de una travesía a remo de 3 días que comienza en Dolores y finaliza en San Clemente del Tuyú. Pero no se trata de una competencia cualquiera, sino de un desafío a la naturaleza para saciar el espíritu aventurero. Volver a nuestras raíces nos permite recordar quiénes somos y también explicar gran parte de nuestros gustos y costumbres. Así fue mi recorrido por esta pequeña ciudad con un enorme corazón. Cada una de sus esquinas guardan tanta historia como orgullo y pasión.
Sin dudas, nuestra Argentina aún tiene mucho para contar. Ya nos besamos y eso es eterno.